en cuanto a Habacuc, no se sabe, hermano, de dónde salió. Hay quienes dicen que era de la casta sacerdotal, pero pues esta opinión o observación es demasiado débil e insegura. No hay ningún versículo que arroje algo de esto. En cuanto al tiempo que profetizó, se discute demasiado. No se explica en qué reinado fue donde este profeta menor estuvo, si fue en el reinado de los del norte o fue en los del sur, cuando se separó la nación de Israel. Algunos le atañen que fue en los tiempos de Manasías o tal vez de Josías, pero probablemente, hermano, probablemente fue en el tiempo del rey Joaquín. Pero como él vivió en el tiempo de la deportación de Babilonia, pudiéramos pensar que Habacuc fue contemporáneo de Jeremías, porque él fue uno de los primeros que habló de esta deportación antes que sucediera. Pero hay algo, hermanos, que marca la diferencia en el profeta Habacuc, y es que la profecía que él está dando es un relato de su propia experiencia espiritual con Dios. Pero también Habacuc, hermanos, habla con Dios y nos muestra cómo es que Dios se comporta con los hombres siendo pecadores. En cierto sentido, hermanos, pudiéramos recordar o hacer a cierta similitud con Jonás, cuando altercó con Dios, que Dios lo mandó a Nínive y él prefirió pagar su boleto y irse a Tarsis. Y por otro lado, hermanos, también podemos ver a Job, que pues también habló con Dios porque no entendía. Al final de todo lo que le pasó, dijo: a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero después de una serie de acontecimientos donde Job, hermanos, hasta reniega del día en que él había nacido. Lo más notable, hermanos, que pudiéramos ver en Habacuc es que él era un hombre que vivía por fe. Y allá en el capítulo 2, versículo 4, de ahí mismo, dice: mas el justo por la fe vivirá. Y se trata aquí, hermanos, de la fe no como un acto, sino como una actitud constante en nuestra vida, una constancia inconmovible delante de Dios. Es decir, la fe ejercida en Habacuc frente a la muerte y a la vida misma. Este profeta, hermanos, lamenta profundamente delante de Dios la perversidad y la violencia e injusticias que existían en su tiempo. Habacuc se sentía celoso de la gloria de Dios. Y así, hermanos, él se presenta a todo un país como el hombre más piadoso de esta nación. Habacuc, ante lo que ve, simplemente no puede hacer nada. Y al parecer, lo que este relato dice, al parecer Dios tampoco quiere. Por eso Habacuc hace la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano?
Elías, hermanos, dijo al pueblo de Dios: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, bueno, pues ir en pos de él. El salmista dijo: ¿hasta cuándo Dios mostrará su indignación? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo, dice Habacuc, oh Jehová, clamaré y no oirá? El versículo 2. Clamaré y no oirá. ¿Qué podemos sacar, hermanos, de esta enseñanza, de este primer capítulo, hermanos, de Habacuc? Número 1, hermanos, vemos cuando Dios guarda silencio. Habacuc dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Sabe, hermanos? Parece que Dios no escuchaba. Parece que Dios no le respondía. Hermanos, si algo es difícil como cristianos, sobre todo en los momentos tirantes, es entender el silencio de Dios. Queremos ver a un Dios que en este momento nos responda. Queremos mirar que Dios toque a alguien para que traiga la solución. Deseamos, hermanos, de una manera sobrenatural, mirar a ese Dios que obra con poder en nuestras vidas. Pero a veces no es así. Que hay respuesta, sí la hay. Y siempre la habrá de parte de Dios. La Biblia dice, hermanos, por tanto la ley era debilitada. Cuando dice debilitada, dice que la ley no tenía fuerza, no tenía la aceptación de la gente. La palabra de Dios estaba paralizada por la cuestión del tejido social, cómo se comportaba. Quiero pensar, hermanos, que los jueces eran injustos. Quiero pensar que lo que reinaba en estos momentos era la fuerza del poder. Las mejores personas y acaudaladas y prósperas se encontraban inseguras. Parece ser que la impunidad envalentonaba a los jueces y a los gobernantes. Allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 37 y versículo 7, dice que ante esta situación, ante estas cosas, dice la palabra de Dios, ¿qué hacer? Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres. Hace muchos años, hermano, yo tenía un primo. Era un dulce, hermano, como ser humano, sobrio. Era un dulce. Era un pan de Dios, como luego dicen, hermano. Pero drogado y tomado. Este hombre mató como a 7 personas. Así nomás. Y la gente cuando le veía le tenía un temor, terror. Yo tenía, pues ya tenía edad. Y alguien decía en la colonia: ¿hasta cuándo este hombre lo van a detener? Hacía lo que quería. Era caprichoso. No había quien lo pudiera parar. Pero dijo mi abuela: pero hay un Dios que hace justicia. Y un día salió a la mar con 4 tripulantes y se puso bien acelerado ahí y trató de matar a otra persona.
Y ahí lo cogieron a puñaladas, gente como él. Qué triste, hermano. La Biblia dice, guarda silencio ante Jehová. El Señor dice allá en el libro de Romanos, mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Amén. ¿Cuántas veces, en verdad, hermanos, quisiéramos salirnos con la nuestra y hacer justicia por nuestra propia mano? ¿Sabe, hermanos, lo que describe estos versículos? Es que ante tales situaciones estemos tranquilos y seamos pacientes en Dios. En Dios. Necesitamos, hermanos, guardar silencio. Necesitamos, hermanos, estar pasivos con todo lo que Dios va a hacer o con todo lo que Dios puede hacer. Pero ten la seguridad que todas las cosas que pasan en tu entorno como cristianos, en el libro de Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, punto. Y sabemos que los que aman a Dios, los que no aman a Dios, las cosas no les van a ayudar para bien, les van a ayudar para mal. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Aunque no sepan ni cómo ni cuándo va a actuar el Señor, la Biblia dice que debemos de guardar silencio. No un silencio de sumisión, sino un silencio de resentimiento, porque Dios no actúa, sino un silencio de sumisión a Dios. No echemos a perder las cosas, hermano, porque lo que este hombre veía, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad, violencia, asesinato, injusticia, pleitos, contienda? Todo se levantaba alrededor de él. ¿Usted se acuerda aquellos años, hermanos, cuando la gente la mataba por nada? Que ni siquiera podíamos salir después de las 7 de la noche, porque se sentía un temor sepulcral, el ambiente era hostil, agresivo. Yo recuerdo en una mañana que salí, no sé ni a dónde iba, y pasé por el hospital, hermanos, eran por ahí de las 7, 6:30 de la mañana. Y una tiradera de muertos aquí, allá, por allá, más allá. Parecía que estaba viviendo un sueño. Era esto irreal. No era posible ver cuerpos humanos tirados en la calle. Eran jóvenes, eran mujeres, eran varones. Y decía en mi corazón, no puede ser. Recuerdo que me paré debajo de un mango, me metí en una calle y ahí me puse a llorar. Señor, ¿por qué permites esto? Y entre ellos estaba un jovencito como de 12 años. Hermanos, no podemos quedarnos tranquilos ante este tipo de situaciones. Y recuerdo que en oración le decía, Señor, sé con nuestros gobernantes, sé con nuestra policía, sé, Señor, con los que ponen en el orden, que no se vendan, que no reciban cohecho. No podemos seguir así todo el tiempo, colgados, embolsados, descabezados, violencia por todos lados, hermanos. Era algo similar lo que este hombre estaba viendo y le decía, ¿hasta cuándo, Dios, he de ver iniquidad? ¿Hasta cuándo he de ver maldad? Segunda cosa, hermano, Habacuc no solamente vio y escuchó el silencio de Dios. ¿Sabía que el silencio se puede escuchar?
Hay una nota, hermanos, en la música que se llama silencio. ¿Cómo se llama? Silencio. Y es una nota que cuenta. Y esa nota da el preámbulo a una entrada musical, para elevar más la música, para darle el sesgo que te espera. Dios guardó silencio. Él pudo observar el silencio de Dios. Y puede que un día nosotros tengamos que observar este silencio y poder esperar en Dios. Hermanos, este hombre Habacuc no solamente miró el silencio de Dios, también miró, número 2, cuando Dios respondió. Mira el versículo 5. Mirar entre las naciones y ver, y asombrados. 2 puntos, viene la respuesta. Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando te contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas eternas, formidables y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas y se apresurarán a devorar. Oh, qué tremendo. Y sigue diciendo, hermano. En verdad, hermano, estos caldeos eran crueles, eran sanguinarios. ¿Sabe cuál es la función del diablo? Anda buscando a ver quién claudica, a ver quién se deja, a ver quién anda en la violencia de Dios. Y anda listo, preparado. Ahora Dios, hermano, ahora Dios le responde a Habacuc, ¿por qué el Señor guardó silencio? Hermanos, Dios siempre va a crear un precedente en nuestras vidas. Dios siempre, hermanos, va a tratar de enseñarnos algo. ¿Cuándo? No lo sé. Pero siempre Dios, para Dios nunca las cosas van a quedar impunes. Ahora, hermanos, Dios responde ante la queja de Habacuc cuando dijo: ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Hasta cuándo Dios responderá? Y le dice el profeta que el Señor, Dios le dice al profeta que el Señor no es un espectador indiferente ante lo que está sucediendo en el entorno a él. Hermanos, podemos estar seguros que Él está más atento de lo que tú y yo podemos creer. Y Dios le dice al pueblo: échate una miradita a la historia de Israel, échate una miradita a la historia de Dios, cómo fue Dios quien peleó nuestras batallas. ¿Dónde está el imperio de Egipto? Fue destruido por Dios ahí en el Mar Rojo. ¿Dónde está el imperio sirio? Con Nínive y su poderosa capital fue destruida. El imperio de Nabucodonosor, bueno, pues también no cantó mal la ranchera. Hermanos, lo que Dios le estaba diciendo a Habacuc era mostrarle cómo Dios, hermanos, iba a obrar. Y esto era, hermanos, para que él se hubiera quedado estupefacto, pasmado, asombrado, atónito ante el poder de Dios que había actuado en el pasado, hermano. Mire, hermano, y más aún, lo que Cristo hizo en la tierra fue grandioso. Tampoco tenemos que tener en poco el sacrificio y la salvación que Dios hizo
con su pueblo. Allá en el libro de Hechos, en el capítulo 13, 41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. ¿Sabe, hermanos? Este versículo habla de lo poco que tuvieron a Cristo, de lo poco que consideraron su sacrificio, despreciaron a Dios y despreciaron las cosas que son de Dios. No hubo celo, amor, no hubo integración en ellos, no hubo santidad, apartamiento, no hubo pureza, no hubo apuración de buscarle, despreciaron. Dice, mirad, oh menospreciador. ¿Sabe, hermanos? La ley se debilitó, la ley de Dios se tuvo en poco. Y no es porque la ley no tuviera poder. La ley es santa y tiene poder. Y el problema es que el hombre es débil para poderla cumplir. Por eso Cristo vino. Dice la Biblia, si por la ley fuésemos salvos, entonces por demás vino Cristo. Este pueblo, hermanos, los caldeos, ¿quiénes eran los caldeos? Algunos dicen que eran parientes lejanos de algunos de los hijos de los patriarcas de Israel. Pero mire, hermanos, Habacuc describe a los caldeos por medio de 3 pinceladas. Eran crueles, rápidos y de gran capacidad para maniobrar. No había enemigo delante de ellos. Eran tan diestros, tan hábiles, tan sanguinarios, tan crueles, tan capaces de causar dolor en la gente, que no había nadie como ellos. Eran peor que los romanos, peor que los ninivitas. Hermanos, estos hombres en verdad eran expertos, genios en causar dolor, en causar daño, en destruir ciudades enteras. Eran asombrosos. Imperaba más el derecho de la fuerza en vez de la fuerza del derecho. Ellos lo eran todo. Al parecer, estos caldeos habían hecho de su fuerza un dios. Y alguien dijo que esto es suicidio del alma, porque matan su propia alma. Habacuc, hermanos, pudo observar el silencio de Dios. Esta es una enseñanza. Habacuc pudo observar la respuesta de Dios. Y número 3, terminando. Dios dio la forma, el molde a tu conducta. Observen esta escritura. El pueblo de Dios no era menos malvado que ellos. Tenía parte. También tenían lo suyo. También su corazón se había corrompido. La Biblia dice, y habiendo conocido a Dios, 2 cosas: no le glorificaron ni le dieron gracias. El peor pecado de un cristiano es haber conocido a Dios y no glorificarle y darle gracias, porque la vida sigue. Dios está cuidando todavía nuestra vida. Dios no dejó a su pueblo, pero Dios quería enseñarle que Él tenía la horma para cualquiera, que Él tenía el molde para ellos. Alguien dijo, bueno, más bien, la Biblia dice, con la vara que midas, serás medido. Allá en el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículo 38,
Primero da lo mejor, la solución. Dice, dad y se os dará. Medida buena y apretada, remetida y rebosando dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medí, os volverán a medir. Hermanos, el pueblo, recuerdo a aquel rey, allá en el libro de los Reyes, hasta el final, cuando lo apretaron, él dijo, como yo hice, le corté los pulgares, así también me hicieron. Este rey, hermanos, le cortó el pulgar a sus enemigos, los dejó lisiados para la guerra, porque tensar el arco tiene que ser con este dedo. Para tensar, no podían tensar. Aniquiló a ese pueblo. Y dijo, como yo hice, así también me hicieron. Siempre hay alguien mejor que nosotros. Y si nos creemos mejor que otros, siempre está alguien atrás esperando suplantarnos. Mejor, todavía mejor, con más entrega, con más dedicación, con más hambre, con más ganas. Versículo 12 del capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio los pusiste, tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Observen, hermanos, a Habacuc, cómo está turbado, hermanos, cómo a pesar de que él pide a Dios que haga justicia, y al ver que Dios ya iba a hacer justicia, dice, oh Señor, ¿no eres tú santo? ¿No eres tú un Dios apartado? ¿No eres tú un Dios bueno? Oh Dios mío. Pero mire, hermano, para juicio los pusiste tú. Está hablando de los caldeos. Lo que el Espíritu en la letra quiere mostrar es la misericordia y la compasión que Dios tiene con la gente. Cuando le manda a un pueblo tan sanguinario y brutal como esto, Habacuc se quedó perplejo, porque su nación, Judá, iba a ser castigada por medio de una nación que era más perversa que el pueblo de Dios. Y nombra antes los apelativos de Dios. Jehová el yo soy, el santo, la roca, es el refugio y sostén de Israel. Santo, que no puede hacer injusticia. Y mire lo que dice, no moriremos. Dios le asegura al profeta Habacuc que no iban a morir, al menos todos. Iba a quedar un remanente. Porque, hermano, Dios es fiel a sus pactos. Allá en el Salmo 118, en el capítulo 7, hermano, dice la Escritura, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo entre los que me aborrecen. Hermano, Dios nos ayuda, nos fortalece. Ahí está para proveernos, para darnos, para sustentarnos, para cuidarnos. Está al pendiente, hermano, de nuestra vida siempre. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, hermano, a su pacto. Y mire, aquí el profeta de Dios se apoya en dos partes. Que Dios ha sido desde el principio su Dios, o sea, el Dios de Israel. Por cuanto esto lo cree él sabía que Dios, por cuanto es Dios de Israel, no lo iba a dejar.
La Biblia dice, con amor eterno te he amado. Está hablando de Israel. Él se agarra de este principio bíblico. Y el segundo principio que agarra a Habacuc también es mi santo. Él no hace maldad por capricho. Pero tampoco deja impune los pecados de los enemigos de su pueblo, ni los pecados de su propio pueblo. Eso lo sabía Habacuc. Por lo tanto, Dios al final se comportó así con esta nación a fin de disciplinarlo, a fin de enseñarle algo. No es que Dios, hermanos, fuera injusto con esta nación. Él quería mostrarle algo que ellos no alcanzaban a mirar. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, el último versículo que voy a decir en este mensaje, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de alegría, de gozo, sino todo lo contrario, de tristeza, de dolor, de quebrantamiento, de humillación. Pero dice la Escritura, pero después de esta disciplina, después de esta prueba, después de pasar por el fuego y no quemarnos, por las aguas y no anegarnos, ahogarnos, dice la Biblia, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, necesitamos caminar bien. Habacuc, el profeta de Dios, tenía celos por Dios, porque amaba a Dios. No hay amor sin celos no hay amor. Él amaba a Dios y quería que las cosas se hicieran bien, caminaran bien. Pero muchas veces, hermanos, hay testarudez, hay rebeldía. Estamos hablando del propio pueblo de Israel. Más sin embargo, Dios tuvo que disciplinar a su pueblo. A pesar de la queja de Habacuc, Dios tuvo que disciplinar a su pueblo. Le guste o no nos guste, la disciplina Dios tuvo que aplicarla para corregir a toda esta nación. Tremendo. ¿Qué tendrá que hacer Dios para que cada uno de nosotros ocupemos nuestro lugar? No sé. No lo sé. Pero es una historia real que ilustra la vida actual y que nos apercibe de no caer en este tipo de errores, en este tipo de fallos. Y que haya un celo más ferviente, más activo, más vivo, más real, más genuino en nuestro cristianismo. ¿No lo creen? ¿Aprendimos algo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo.